Perfecto. Bueno, nosotros habíamos empezado la unidad de biotecnología y le hicimos mucho hincapié a la parte de tecnología del ADN recombinante, ¿sí? Bueno, esta es una unidad que tiene muchas aplicaciones en la medicina, en la industria, en la agricultura, en la biología en sí, la biotecnología, ¿no? Hablando de la biotecnología y también en específico de la tecnología del ADN recombinante. Así que, bueno, si ustedes tienen algún interés particular en alguna rama, bueno, me preguntan, podemos hablar de eso y podemos discutir alguna curiosidad que ustedes tengan, ¿sí? Pero bueno, nosotros habíamos mencionado que la tecnología del ADN recombinante era el conjunto de procedimientos para extraer ADN de una célula, manipularlo in vitro, es decir, por fuera de la célula, y después introducirlo o insertar este ADN manipulado en otra célula, ¿sí? En la tecnología del ADN recombinante se basa exclusivamente, o la base que tiene, es la de la recombinación génica, ¿sí? Que la recombinación génica o genética, no sé si se acuerdan, pero era el proceso por el cual se unían dos fragmentos de ADN de origen distinto, ¿sí? Nosotros habíamos visto que existía una recombinación genética natural, y un ejemplo de eso era el crossover o el entrecruzamiento, ¿sí? Entre los cromosomas homólogos, y también se podía hacer de forma artificial, ¿sí? Mezclando dos fragmentos de ADN que no tenían absolutamente nada que ver. Podíamos hacer eso, ¿sí? Entonces podíamos mezclar el ADN de una bacteria con ADN humano, si queremos, ¿sí? En cambio, en la recombinación genética natural, este intercambio de secuencias del ADN se hacía en secuencias relacionadas o secuencias homólogas, ¿sí? Bien, perfecto. Vimos la definición de ADN recombinante, y luego hicimos hincapié en la clonación, ¿sí? Que era el proceso justamente de obtener copias idénticas de un gen o de un fragmento, no necesariamente tiene que ser un gen, pero puede ser, lo que ustedes tienen que tener en la cabeza es que es el proceso entonces de obtención de conjunto de copias idénticas de un gen o de un fragmento de ADN, ¿sí? Vimos las diferentes etapas de esa clonación, hablamos de la extracción del ADN, cómo se realizaba, y dimos ejemplos de algunas técnicas. Luego mencionamos la segunda etapa, que era justamente unir los genes o el fragmento de interés a un vector de clonación, ¿sí? Y también explicamos cómo se hacía eso, ¿sí? Y básicamente lo que vimos fue que al ADN foráneo o externo, lo que se hacía era cortarse con enzimas de restricción. También con esas mismas enzimas de restricción se cortaba el vector de clonación, que en este caso es un plásmido, como el que vemos acá, y de esa forma podíamos insertar el ADN en este caso, al plásmido, ¿sí? Y teníamos como resultado una molécula de ADN recombinante o DNA recombinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una molécula de ADN producto de la fusión de dos moléculas de ADN distintas, ¿sí? Bueno, vimos cómo actuaban las enzimas de restricción, mencionamos que una secuencia palindrómica es una secuencia de ADN en la que la lectura, como lo tienen ahí escrito, en una determinada dirección en una hebra, ¿sí? Coincide con la lectura de la secuencia de la dirección opuesta de la hebra complementaria. Entonces, porque esto no sé si quedó muy claro en la clase pasada y por eso quiero hacerles hincapié acá. Entonces fíjense cómo
en la hebra de arriba, ¿sí? Tenemos esta secuencia que es GAATTC, se lee igual en dirección opuesta en la otra hebra, ¿sí? Fíjense que si la leo, entonces de nuevo, si leo la hebra de arriba de izquierda a derecha, es la misma secuencia que si leo la hebra de abajo de derecha a izquierda, ¿sí? Medio como que me di mucha vuelta en este tema y no me gustó cómo lo expliqué, así que por eso ahora se lo menciono de nuevo. Entonces lo que hacía la enzima de restricción era cortar la molécula de ADN, ¿sí? Es una endonucleasa, y lo que hacía era justamente cortar dejando extremos cohesivos, ¿sí? Como los vemos acá. Y de esta forma, entonces, al cortar la molécula y dejando extremos cohesivos, se podían volver a unir moléculas que no estaban relacionadas, ¿sí? Bueno, y vimos que la enzima de restricción lo que hacía era cortar los enlaces fosfodiéster, ¿sí? Dejaba un fragmentito, como ustedes ven acá, síganme el cursor, cortaban el fragmentito de interés de ADN y lo unía al plásmido, ¿sí? Pero todavía quedaban o sea, se unía, de nuevo, se unía el ADN de interés al plásmido gracias a la complementariedad de bases, gracias a que se dejaban los extremos justamente cohesivos, y lo que sucedía después era justamente volver a formar los enlaces fosfodiéster que había roto la enzima de restricción, y eso lo hacía una enzima llamada DNA ligasa, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Porque hasta ahí llegamos la clase pasada. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe, ¿se entiende? Perfecto. Bueno, entonces ahora ya tenemos el vector recombinante, ¿sí? Es decir, el vector de clonación unido al fragmento de ADN de interés, ¿sí? Que yo quiero clonar. Y lo que tengo que hacer ahora es meter ese vector a una célula hospedadora viva, ¿sí? Entonces, esto lo puedo hacer por 4 procesos diferentes. Por transformación, transducción, microinyección o electroporación. Vayamos a la transformación. En esta técnica, lo que sucede es que una célula toma ADN presente en una solución. Es decir, que yo tengo a la célula hospedadora en una solución, y en esa solución se encuentran los plásmidos recombinantes, ¿sí? Y yo, mediante exposición a esa célula, a enfriamiento, y luego a calor, y también a la solución le agrego altas concentraciones de cloruro de calcio, lo que hago es por un momento formar poros en la membrana, ¿sí?, de esta célula, que por lo general es una bacteria, ¿sí?, y lo que hago justamente es generar poros y permite que el ADN recombinante, el vector recombinante, que puede ser un plásmido, ¿sí?, un plásmido recombinante, ingrese a la bacteria, ¿sí?, en este caso. Cuando el plásmido ingresó a la bacteria, decimos entonces que la bacteria ha sido transformada, y por eso este método se llama transformación, ¿sí? Hay otros métodos, como mencionamos antes, y uno de ellos es la transducción, ¿sí? Y lo que se hace es utilizar a un virus, ¿sí?, a un bacteriófago, si lo que queremos es ingresar el plásmido recombinante o el ADN recombinante a una bacteria, ¿sí? ¿Y por qué utilizamos virus? Bueno, porque los virus tienen la capacidad de poder invadir a las células, ¿sí? Y los virus que invaden a las bacterias se los denomina bacteriófagos, ¿sí? Infectan a bacterias. Entonces lo que se realiza es que el virus pueda incorporar el ADN recombinante, y luego el virus
siguiendo su naturaleza, lo que va a hacer es infectar a la célula, es decir, que va a hacer ingresar al ADN recombinante a la bacteria. El tema es que en vez de hacer ingresar el ADN del virus, lo que va a hacer es ingresar el ADN recombinante, ¿sí? Que nosotros queremos que ingrese a la célula bacteriana, ¿sí? Y de esta forma, de nuevo, hacemos que la célula bacteriana, en este caso, incorpore al ADN recombinante. Luego tenemos la microinyección, en donde el ADN se inserta directamente en células de animales, ¿sí? Y es básicamente como ustedes ven acá en la imagen. Vemos que una célula se fija haciendo vacío en una pipeta, la pipeta es la estructura acá que tengo a la izquierda, ¿sí? Y después por un pequeño capilar lo que se hace es insertar el ADN recombinante, ¿sí? Básicamente es un pinchazo que le hacemos a una célula. Y luego otro método, que es el último que vamos a ver, es la electroporación, ¿sí? La electroporación, en esta técnica lo que se hace es hacer que la célula sufra impulsos eléctricos, ¿sí? La sometemos a un voltaje alto, y lo que hace este voltaje es desestabilizar la membrana plasmática de la célula, generándole poros, ¿sí? De nuevo. Y entonces el ADN ahí lo que hace es penetrar de nuevo a la célula, ¿sí? Y de esta forma tenemos otra célula transformada, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá con los procesos de incorporación de ADN recombinante? Lo vemos muy por arriba, es superficial como lo vemos, simplemente quiero que sepan los conceptos básicos de estas 4 formas de incorporar el ADN recombinante. ¿Alguna duda? No, profe, se No, entiende. profe, vamos bien. Buenísimo. Bueno, sigamos. Después de incorporar el ADN recombinante, la técnica que se llama es clonación. Entonces lo que queremos que haga esta bacteria, por ejemplo, si lo que hemos hecho es transformar una bacteria, lo que queremos es que esa célula se multiplique. ¿Y por qué queremos que se multiplique? Porque adentro de la célula está el ADN recombinante, ¿sí? Y en un plásmido, en este caso. Puede ser otro vector de recombinante, pero en este caso es un plásmido, y justamente lo que hace el plásmido es dividirse junto a la división de la bacteria. Entonces, fíjense, repasemos de nuevo para que les siga quedando claro. El ADN con el gen de interés se retira de una célula X, ¿sí? Después, las enzimas de restricción cortan el gen deseado. Se inserta el gen dentro del ADN vector. En este caso, estamos hablando de un plásmido. Y hacemos ingresar al plásmido, por cualquiera de los 4 métodos que vimos antes, a una bacteria. Luego la bacteria se reproduce, y como el plásmido tiene un origen replicativo, un origen de replicación, va a dividirse, o sea que va a multiplicarse también junto con la bacteria, ¿sí? Entonces las bacterias después crecen en un medio selectivo, y tenemos después una colonia de bacterias que van a tener el gen de interés multiplicadísimo, ¿sí? Justamente acá es donde se generan los clones. Voy a tener muchas copias del gen de interés, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces ya clonamos el ADN, porque justamente se generó una colonia de bacterias. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer es seleccionar aquellos organismos que tienen el ADN recombinante, ¿sí? Fíjense que, para esto, un vector de clonación tiene que tener genes para poder ser identificados, ¿sí? Por ejemplo, un gen de resistencia a antibióticos, ¿sí? Fijémonos acá en el esquemita que tenemos. Acá generamos el plásmido recombinante, ¿sí? Luego lo que hicimos es transformar una bacteria
a un conjunto de bacterias, ¿sí? Y ahora, ¿el plásmido pudo haber ingresado a la célula o no? No lo sabemos a eso. ¿Cómo me doy cuenta de que ese plásmido ingresó a la bacteria? Bueno, acá viene entonces la función de este gen de resistencia que contiene el plásmido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer crecer a estas bacterias en un medio donde haya un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico que me va a destruir, me va a matar a las bacterias que no contengan un gen de resistencia, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es muy sencillo. Aquellas bacterias que no hayan sido capaces de incorporar el ADN recombinante, porque acuérdense que no, la probabilidad de éxito no es el 100%, la de poder ingresar el ADN recombinante a una bacteria. Entonces, como no es el 100%, hay algunas que no van a haber ingresado ese ADN recombinante. Entonces, para eliminar esas bacterias, porque esas bacterias no me sirven, lo que hago es crecer a las bacterias en un medio en donde exista un antibiótico, y entonces las bacterias que han incorporado el plásmido, que tienen este gen de resistencia a antibióticos, van a sobrevivir, mientras las que no lo tienen van a morir. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿ese proceso puede ser que se llama cultivo o no, nada que ver? Claro, sí, se genera un cultivo celular, sí, sí, totalmente. No. Claro. De hecho, la palabra cultivo te lo está diciendo. Estoy cultivando, en este caso, por ejemplo, un cultivo celular de bacterias, ¿sí? Entonces yo, en una cajita, cajita de Petri, ¿sí? En un disco de Petri, lo que voy a hacer ahí justamente es querer proliferar a estas bacterias, ¿sí? Y las únicas que van a proliferar van a ser las que tengan el gen de resistencia a antibióticos, porque hay un medio con antibióticos, justamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bien, sigamos. Bueno, bien. Ahora vamos a hablar de un temita, otro temita. Yo lo que puedo hacer es agarrar y cortar, por ejemplo, en este caso, ADN humano, ¿sí? Con enzimas de restricción, ¿sí? Voy a cortar el ADN humano porque lo que yo quiero en realidad, en este caso, es generar una biblioteca de ADN genómico. ¿Qué es una biblioteca de ADN genómico? Bueno, es una colección de ADN, del ADN genómico total de un solo organismo, ¿sí? Y es la colección completa de los plásmidos de todas las colonias. A ver, resumamos. Si yo quiero clonar todo el genoma de un organismo, lo que hago es agarrar el genoma de ese organismo, cortarlo con enzimas de restricción y hacer que esos pedazos de ADN ingresen a bacterias, y después hago que esas bacterias crezcan y así se clone los segmentos de ADN. ¿Sí? Ahora, a eso es lo que se llama biblioteca de ADN genómico, ¿sí? Ahora, si yo quiero identificar un gen, y digo, a ver, ¿dónde está el gen, qué sé yo, el gen que codifica para la insulina, por ejemplo? ¿Dónde lo tengo? Bueno, entonces lo que hago ahí es justamente es querer detectar ese gen, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo detectar ese gen? Bueno, por un lado, por expresión en la célula hospedadora de esa proteína. Pero bueno, yo no sé dónde está esa proteína. Entonces, en dónde está, perdón, ese gen o esa colonia de bacterias para justamente hacer que se produzca esa expresión. Entonces lo que yo hago, en realidad, es preparar una sonda de ADN, ¿sí? Que tenga la capacidad de hibridizar con los genes
de la insulina en este caso, ¿sí? Bien, veamos. Síganme. Esta sonda, que sirve para detectar un fragmento de ácido nucleico, está marcada ya sea fluorescentemente o radiactivamente, ¿sí? Y como les acabo de decir, esta cadena es complementaria a la cadena de interés que yo tengo. Esta es una cadena simple, ¿sí? Que yo tengo, y lo que hago es ponerla en el medio, ¿sí? Para que ver si puedo marcar el gen de interés que yo quiero, ¿sí? Entonces fijémonos acá en el dibujito. Yo tengo acá el cultivo celular, en donde tengo varias colonias de bacterias, ¿sí? En donde, como vimos acá, cada colonia tiene fragmentos distintos del ADN humano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es hacer crecer, proliferar estas colonias de bacterias, y después lo que yo hago es agregarles una sonda, ¿sí? La sonda de ADN. Y la sonda de ADN, como está marcada, es decir, voy a poder identificar cuál colonia es la que tiene, en este caso, por ejemplo, el gen de insulina, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo hago, cuando mezclo la sonda de ADN a una réplica de la colonia, que es esta membrana de nitrocelulosa, ¿sí? Y después hago una autorradiografía de esa membrana, ahí se me va a marcar la colonia en donde está justamente el ADN de interés. ¿Sí? ¿Se entiende? Básicamente es como... la sonda es como, bueno, es una secuencia de ADN que se va a pegar a la secuencia de interés que yo quiero y me la va a marcar, ¿sí? Ya sea de forma fluorescente o de forma radiactiva, ¿sí? ¿Se entiende? Acá tenemos otro esquemita. Tenemos la placa de cultivo con las colonias aisladas, agarramos una membrana de nylon, pero puede ser también una membrana de nitrocelulosa, y lo que hacemos es improntar esta membranita, ¿sí? Desnaturalizamos el ADN de la membrana, ¿sí? Y lo que hacemos es ahí justamente producir la hibridación de la sonda. Luego, la hibridación de la sonda, lo que vamos a hacer en este caso, una autorradiografía, porque la sonda está marcada radioactivamente, ¿sí? Y nos va a señalar, porque se va a unir al ADN de interés, las colonias que tengan justamente el ADN de interés, que en este caso, en este ejemplo que estoy mencionando, es la insulina. Entonces, después de ver la membrana, digo, las colonias que estamos buscando son estas dos de acá. Acá es donde está el ADN de interés, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, profe, se entiende. Bien, perfecto. Sigamos. Cualquier cosa, me paro. Bueno, ahora vamos a hablar de los hospedadores, ¿sí? De las células hospedadoras del ADN recombinante. Pueden ser microorganismos, insectos, plantas, animales. Nosotros nos vamos a centrar en células, ¿sí? En células sobre todo de microorganismos, pero vamos a mencionar algunas células eucariotas donde también podemos insertarles ADN recombinante, ¿sí? El caso típico de bacterias que justamente se utilizan para clonar es E. coli, ¿sí? Escherichia coli. Y por ejemplo, se utiliza la Escherichia coli para la producción de insulina, ¿sí? Acá está mal escrito, después se los cambio. Producción de insulina y hormonas de crecimiento, ¿sí? La insulina es que se pone un diabético, por ejemplo, puede ser creada mediante la Escherichia coli, ¿sí? Se le ha insertado un ADN recombinante y ese ADN recombinante lo que hace después es expresarse, ¿sí? Y se generan proteínas, como por ejemplo esta, la insulina, y también hormonas de crecimiento se pueden generar, ¿sí?
Las ventajas de utilizar Escherichia coli son las siguientes, ¿sí? Es fácil de mantener, fácil de cultivar, crece rápidamente y está muy estudiada la biología de esta especie de bacteria, ¿sí? Pero también tiene algunas desventajas. ¿Cuáles son? Bueno, produce tanta cantidad de proteína, por ejemplo, de insulina o de hormona de crecimiento, que precipita en estructuras llamadas cuerpos de inclusión. Que luego esos cuerpos de inclusión se los tiene que sacar y después diluir y renaturalizar de nuevo para generar las proteínas funcionales. Esto es posible en proteínas con peso molecular bajo, es decir, proteínas pequeñas, pero con proteínas grandes no es sencillo y justamente es una desventaja en este sentido hacerlo porque es muy probable que no logre naturalizarlas a las proteínas nuevamente. Entonces, eso puede ser una desventaja para proteínas de gran tamaño. Bueno, E. coli también puede detectar que está generando proteínas que no son propias, ¿sí? Por ejemplo, proteínas humanas que no son propias, y destruirlas, ¿sí? No es el caso de la insulina, pero sí es el caso de otras proteínas, porque las considera extrañas, como que están sensando que están produciendo un cuerpo extraño, entonces lo tienen que eliminar, ¿sí? Eso puede surgir entonces, dependiendo de la proteína que se esté queriendo clonar, una desventaja, ¿sí? O más que proteína que se quiere clonar, proteína que se quiere producir, ¿sí? Y bueno, y como E. coli o algún modelo bacteriano, son células procariotas. Las células procariotas son incapaces de producir modificaciones posttraduccionales que sí realizan los eucariotas. Entonces, lo que hacen es generar proteínas muy simples, y ya las proteínas complejas no las pueden realizar porque justamente no pueden hacer estas modificaciones posttraduccionales que sí las realizan los eucariotas. Por ejemplo, las glicosilaciones, que es el agregado de azúcares a las proteínas. Eso lo pueden hacer los eucariotas, mientras que las bacterias lo pueden hacer en una escala muy, muy, muy baja, ¿sí? Y bueno, como tienen acá ustedes, algunas células animales salvan las desventajas de la E. coli, pero, bueno, tienen un costo elevado a hacer este tipo de técnicas, crecen lentamente, y la producción, ya sea de proteínas o ya sea de clones, de genes, es mucho menor, ¿sí? Actualmente se utilizan, por ejemplo, células de ovario de hámster chino, ¿sí? En donde se producen proteínas de interés medicinal, ¿sí? Por ejemplo, el activador del plasminógeno tisular, ¿sí? Que lo que hace es justamente disolver coágulos de sangre, y esto es muy importante para gente que ha sufrido un infarto producto de un coágulo, un ACV, por ejemplo. Se les da justamente estas proteínas recombinantes que utilizan a estas células de ovario de hámster chino como célula hospedadora, ¿sí? Y también esta célula puede producir DNasa humana, que es un mucolítico, y se utiliza mucho para pacientes de fibrosis quística, ¿sí? Que justamente uno de los síntomas de esta enfermedad es que se produce mucho moco en los pulmones, entonces un moco menos viscoso y que puedan respirar mejor. Pero bueno, sepan entonces que podemos tener dos tipos de hospedadores de ADN. Podemos tener un organismo eucariota, una célula de un organismo eucariota, mejor dicho, o células procariotas, ¿sí? Bien, y que tienen ventajas y desventajas dependiendo de la proteína que quiera producir o el clon que quiera crear, ¿sí? Bueno, me paran cualquier cosa que no entiendan, por favor. Ahora lo que vamos a ir adentrándonos en el mundo de la biotecnología son en técnicas basadas en la hibridación de ácidos nucleicos, que acabamos de mencionar algunas de las técnicas y el por qué se utiliza, ¿sí? Bueno, la técnica que vamos a ver ahora es el Northern Blot,
y lo que hace es una técnica que se utiliza para detectar secuencias específicas de ARN, ¿sí? Está compuesta esta técnica por 6 etapas. Lo primero que se realiza es una extracción del ácido nucleico, ¿sí? De ya sea sangre periférica, célula en suspensión o tejidos, ¿sí? de un paciente. Entonces, lo que hago después es digerir el ácido nucleico, una vez que ya lo tengo, con endonucleasas de restricción. Y luego separo estos pedazos que se generan de ADN producto de la acción de las endonucleasas de restricción o enzimas de restricción por electroforesis en gel de agarosa. La electroforesis lo que hace es separar en un campo eléctrico a los fragmentos de ADN según el tamaño, ¿sí? Luego de eso yo puedo teñir, así como ustedes ven en la imagen de acá abajo, los fragmentos con bromuro de tidio, ¿sí? Que es un marcador de ácidos nucleicos, ¿sí? Que fluoresce en colores amarillos y naranjas en presencia de luz ultravioleta, ¿sí? Luego lo que hago es desnaturalizar el ARN, porque ahora, a ver, yo lo que hice fue, hasta el momento, todo el ARN que yo quería, lo tengo fragmentado en un gel, ¿sí? Tengo todo el ARN de la extracción que hice, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero es detectar un ARN en particular. Entonces lo que hago para esto es, primero, desnaturalizar el ARN. El ARN, si bien es una molécula simple, es decir, que es una sola cadena de nucleótidos, puede esa misma cadena formar estructuras de doble cadena, ¿sí? Por secuencias complementarias. O sea, es una sola, es como que tengo, a ver, no sé si me ven en la... ¿qué estoy haciendo? Acá tengo, por ejemplo, la cadena de ARN, una sola cadena de ARN, pero si esta cadena tiene secuencias complementarias dentro de sí, lo que hace es justamente formar estructuras como en horquillas, ¿sí? Se puede plegar la molécula gracias a la complementariedad de bases. Bueno, eso yo no lo quiero, entonces lo que hago es desnaturalizar esas estructuras utilizando formaldehído. Luego lo que hago es transferir esos fragmentos a una membrana de nitrocelulosa, o puede ser una membrana de nylon también, y ahí sí produzco la hibridación, ¿sí? Entonces lo que hago es unir el ARN diana con la sonda marcada, ¿sí? A ver, fíjense, acá tengo la electroforesis en gel, en donde utilizamos una fuente de energía para generar voltaje, y los fragmentos van a ir desde el electrodo negativo, los fragmentos de ARN desde el electrodo negativo al electrodo positivo, ¿sí? Acá le dice ADN, pero también el ARN es negativo porque tiene grupo fosfato, y el grupo fosfato posee cargas negativas. Entonces es una cadena negativa de ácido nucleico que va a migrar desde el electrodo negativo al electrodo positivo. Los fragmentos más grandes van a migrar más lentamente, mientras que los fragmentos más chicos van a migrar más rápido, ¿sí? Entonces voy a tener los fragmentos más pequeños abajo del gel, mientras que los más grandes los voy a tener al inicio del gel porque les cuesta moverse más, ¿sí? Como que son más pesados, entonces no pueden moverse tan rápido. Bien, entonces fíjense, estos son esquemitas para que ustedes lo vayan viendo. Tengo una muestra, extraigo el ARN, produzco la electroforesis, lo que hago es transferir los fragmentos de ARN que tenían el gel a una membrana de nitrocelulosa. ¿Por qué? Porque la sonda no se va a poder pegar al gel, sino que se va a poder pegar a la membrana de nitrocelulosa. O sea, no se puede fijar la sonda en el gel que utilicé yo en la electroforesis. Entonces lo que hago es transferir justamente esos fragmentos de ARN
a esta membrana de nitrocelulosa, donde ahí sí se va a producir la hibridación, ¿sí? Entonces después lo que hago es marcar los fragmentos de interés y después los visualizo en un film de rayos X, ¿sí? Porque en este caso es de una sonda radioactiva, pero puede ser una sonda fluorescente, ¿sí? Y ahí no voy a utilizar rayos X, ¿sí? Bien. Perfecto, entonces lo que les tiene que quedar claro es que con esta técnica lo que hago es detectar una secuencia de interés. Por ejemplo, si quiero un paciente que tiene cáncer, ¿sí? Y ese cáncer produce ARN, por ejemplo, mensajero particular, específico de ese cáncer, entonces lo que yo hago, por ejemplo, es extraer muestras de esa persona, extraer el ARN, y voy a tener sondas específicas para esos ARN que produce el cáncer, ¿sí? Entonces, si yo veo que no hay marcaje, bueno, ese paciente, el cáncer está controlado porque no está produciendo ARN mensajero cancerígeno, ¿sí? Mientras que si veo bandas en la membrana, bueno, ahí estoy viendo que sí se está produciendo este ARN mensajero cancerígeno y entonces está activo el cáncer en esa persona, ¿sí? Por ejemplo, justamente es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con estas técnicas. Estas técnicas como el Northern Blot y después el Southern Blot, que en vez de detectar secuencias de ARN, detectan secuencias de ADN, son técnicas que hoy actualmente no se utilizan. Sí se utilizan los conceptos detrás de estas técnicas, pero han sido reemplazadas estas técnicas por técnicas mucho más baratas y rápidas, como la PCR, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Pero bueno, está bueno que sepan que estas técnicas se siguen utilizando, pero cada vez menos, y está bueno que ustedes sepan, por supuesto, los por qué y los conceptos detrás, ¿sí? ¿Por qué se utiliza una sonda? ¿Para qué me sirve la sonda? Bueno, justamente la sonda para detectar secuencias específicas, ya sea de ADN o de ARN. Vimos Northern Blot, Southern Blot no lo vamos a ver porque es algo muy, muy parecido, pero nada más que ahora vamos a detectar secuencias de ADN, por lo cual lo vamos a pasar de largo. Después ustedes en el resumen, cuando lo suba, van a poder ver más en detalle esto, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá, y vamos a dejar acá, porque ya nos queda menos de un minuto, y en 10 minutos, tómense un recreo y en 10 minutos volvemos, ¿sí? No sé qué hora es, pero bueno, en 10 minutos volvemos, ¿sí? Bueno, Y vemos las dudas que ustedes tengan. Listo. Nos vemos en 10 minutos. ok. Nada, salí.